En el parpadeante resplandor de los sueños proyectados en la pantalla plateada, aquellas muchachas de provincias se transformaban en diosas de luz y sombra. Sus nombres ardían en marquesinas de neón y oro, mientras detrás de los escenarios, los ejecutivos de los estudios movían piezas como en un tablero de ajedrez con sus vidas. Entre reflectores y sombras, aquellas mujeres danzaban sobre el filo de la fama, librando batallas en un reino que las coronaba como reinas solo para luego observar su caída. Los estudios moldeaban cada gesto, cada sonrisa ensayada hasta la perfección musical, sus lágrimas capturadas bajo luces exquisitas, sus rostros pintados por artistas que convertían la carne en sueños. Pero aquella misma maquinaria que levantaba ilusiones tan poderosas terminaría consumiendo a sus propias creaciones. Reinaron sobre un imperio de imaginación, conquistando corazones de millones, mientras los suyos se quebraban en los silencios entre escenas. Así nació un Hollywood dorado, creador de leyendas, pero también devorador de almas, capaz de escribir destinos luminosos y finales trágicos con la misma frialdad. La llamaron la novia de América. Su sonrisa era un refugio para millones, aunque tras ella se ocultaban traiciones que pocos sospechaban. Doris Day, que pasó de ser una joven cantante de jazz en Cincinnati a convertirse en la mayor estrella de taquilla de Hollywood, dedicó su vida a llevar alegría, mientras en privado enfrentaba pérdidas devastadoras. A los 15 años, un accidente automovilístico truncó para siempre sus sueños de bailarina, pero de esas cenizas resurgió con una voz capaz de fascinar a públicos de todo el mundo. Su encanto y talento la convirtieron en una de las figuras más queridas de la industria, pero bajo aquella fachada soleada se dibujaba un patrón constante de traiciones que acabaría por arrebatarle casi todo lo que había conseguido. Su historia se convirtió en una tragedia hollywoodense narrada en estudios y mansiones, donde el trabajo y la disciplina que construyeron su imperio terminaron siendo aprovechados por aquellos en quienes más confiaba. Cuando la verdad salió a la luz, tras la muerte de su tercer marido en 1968, ni siquiera sus más cercanos podían creerlo. Una de las estrellas más ricas de Hollywood había quedado arruinada, hundida en deudas. El contraste era brutal con los recuerdos de su infancia en los barrios obreros de Cincinnati durante los años 20, en una comunidad de inmigrantes alemanes que buscaban el sueño americano. Allí nació Doris Mary Ann Kappelhoff, en un hogar modesto marcado por la música. Su padre, William, era maestro de coro y profesor, y su madre, Alma, sostenía la vida familiar con entereza. Nadie podía prever que aquella niña se convertiría en uno de los rostros más amados del país. Pero incluso entonces, la tragedia acechaba. Sus padres se separaron cuando ella tenía apenas 10 años, después de que la infidelidad del padre rompiera la estabilidad de la familia. Fue en el baile donde Doris encontró su primer escape, formando un dúo infantil que competía a nivel nacional, hasta que el destino volvió a intervenir con violencia. El 13 de octubre de 1937, un tren de carga arrolló el automóvil en el que viajaba la joven Doris. Su pierna quedó destrozada, y con ella su sueño de ser bailarina profesional. Postrada durante una larga recuperación, con el cuerpo quebrado y el espíritu hundido, descubrió sin embargo un nuevo camino. Comenzó a cantar siguiendo la radio, acompañando a Ella Fitzgerald. Su madre, al advertir aquella chispa, organizó clases de canto con la profesora Grace Rain. Tras apenas 3 lecciones, Rain, sorprendida por su talento, le ofreció continuar a mitad de precio, convencida de que aquella voz tenía un futuro excepcional. Ese fue el primer reconocimiento a un don que acabaría conmoviendo a millones. Apenas recuperada, en 1939, Doris se presentó a una audición entre 200 aspirantes ante Barney Rapp. Fue él quien le sugirió cambiar su apellido Kappelhoff, demasiado largo para las marquesinas. Inspirado por su interpretación de Day After Day, nació el nombre artístico que la acompañaría para siempre, Doris Day. La transición era la conquista de un territorio completamente nuevo, donde su carisma natural y su voz melodiosa la transformaron en un fenómeno capaz de dominar ambos mundos con la misma fuerza.
Con la llegada de la década de 1950, el ascenso de Doris Day se volvió meteórico. Warner Brothers comprendió que había encontrado oro puro y comenzó a ubicarla en una cadena de musicales que explotaban su capacidad vocal y su encanto en pantalla. Sin embargo, sería con I'll See You in My Dreams, en 1951, cuando se revelaría su verdadero poder de convocatoria. La película rompió récords de taquilla que habían permanecido intactos por 20 años, consolidando a Day como una fuerza comercial imparable. A medida que sus papeles se volvían más profundos, alcanzó la cúspide con Calamity Jane en 1953, un papel que, además de brindarle reconocimiento, le regaló otro legado imborrable: Secret Love, canción que ganó el Oscar a Mejor Tema Original y se convirtió en su cuarto número 1. En ese momento, Doris ya no era solo una estrella de cine ni una cantante exitosa. Era una auténtica industria del entretenimiento condensada en una sola mujer, capaz de mover audiencias en cada frente que tocaba. El siguiente gran giro llegó con Love Me or Leave Me en 1955, donde Doris interpretó a la cantante Ruth Etting junto a James Cagney. Allí demostró que no solo era la novia de América, sino una actriz de gran calibre, capaz de enfrentarse a los gigantes de Hollywood y salir airosa. Su actuación fue elogiada incluso por Cagney, quien reconoció su habilidad para transmitir la esencia más pura de una emoción sin adornos innecesarios. Con esa película, Day rompía la percepción limitada que muchos tenían de ella, confirmando que estaba destinada a mucho más que papeles ligeros o comedias musicales. Era evidente que bajo su imagen radiante se escondía una intérprete seria, con un rango dramático que la industria comenzaba a tomar en cuenta. La década de 1950 la vio reinventarse una y otra vez, superando etiquetas y consolidándose como un talento integral que no necesitaba artificios para conquistar. Hacia el final de esa década, una nueva etapa marcaría su trayectoria: la alianza con Rock Hudson. Su primera colaboración en Pillow Talk en 1959 no solo revitalizó el género de la comedia romántica, sino que estableció un modelo que sería replicado durante años. El éxito fue tan rotundo que le valió a Doris una nominación al Oscar, consolidando su estatus como una figura multifacética capaz de triunfar en cualquier formato. Entre 1960 y 1964 alcanzó la cima de su carrera profesional, siendo la actriz número 1 en taquilla mundial, un logro que solo Shirley Temple había alcanzado antes al dominar las listas durante 4 años. Doris Day había redefinido lo que significaba ser estrella. Era box office imparable, símbolo cultural y figura querida en hogares de todo el planeta. Sin embargo, mientras su rostro irradiaba seguridad en la pantalla, detrás de las luces comenzaban a moverse fuerzas que pondrían en jaque todo lo que había construido. En el corazón de ese aparente triunfo latía una fragilidad desconocida por el público. Su tercer esposo, Martin Melcher, había asumido el control de su carrera junto a su socio Jerome Bernard Rosenthal, tomando decisiones financieras que parecían estratégicas, pero que en realidad sembraban el colapso que vendría. Mientras Doris seguía siendo el rostro más rentable de Hollywood, su futuro económico se escribía en tinta invisible. Ella reinaba como la chica del sol, la mujer que con una sonrisa podía iluminar una sala entera, pero el brillo de su corona ya se tambaleaba en silencio. Melcher y Rosenthal, movidos por ambiciones y malos cálculos, estaban cavando un vacío que tarde o temprano se revelaría como devastador. El público veía a una reina indiscutible en la pantalla, sin imaginar que su imperio comenzaba a desmoronarse en la trastienda de los despachos y contratos firmados a su nombre. El 20 de abril de 1968, el mundo de Doris Day se quebró en un instante. Martin Melcher, su esposo durante 17 años y quien había administrado cada aspecto de su carrera, murió repentinamente. El golpe emocional fue devastador, pero lo que descubrió en los días siguientes resultó aún más demoledor. Mientras lloraba a su compañero, se enfrentaba a una verdad imposible. Los millones acumulados durante décadas de películas, discos y giras
habían desaparecido. No solo estaba arruinada, también cargaba deudas que nunca había contraído. Todo lo que había ganado con esfuerzo había sido dilapidado por inversiones dudosas y una gestión fraudulenta. Para la mujer que había sido la actriz más rentable de Hollywood, la revelación fue un mazazo. En el mismo momento en que el público la seguía considerando símbolo de éxito, ella comprendía que su imperio no tenía cimientos, que el castillo construido con luz y música se desmoronaba bajo el peso de la traición. El dolor no terminó ahí. Mientras aún intentaba asimilar el desastre económico, Doris se enteró de que su difunto esposo había firmado contratos en su nombre sin su conocimiento. Entre ellos, un compromiso para protagonizar una serie de televisión que jamás había aprobado. Fue horrible. No estaba bien, no tenía fuerzas para enfrentar algo así, confesaría después. Aquel contrato se transformó en The Doris Day Show, una producción que comenzó como una obligación impuesta, pero que terminaría siendo uno de los pilares de su supervivencia. Obligada a trabajar para pagar deudas que ni siquiera eran suyas, Doris encontró en la pantalla chica una nueva forma de mantenerse a flote. Sin embargo, la indignación la acompañaba en cada episodio. Era el recuerdo constante de que incluso en su momento de mayor vulnerabilidad, los intereses de otros habían prevalecido sobre los suyos. El contraste entre la novia de América y la mujer forzada a sostener un imperio ajeno nunca había sido tan marcado. En medio de ese laberinto de traiciones, apareció otra revelación aún más oscura. Su hijo Terry Melcher, músico y productor, le contó que además del contrato televisivo, había múltiples compromisos firmados sin autorización para especiales y presentaciones. Cada descubrimiento era una daga más en la confianza que había depositado en su marido. Aún así, Terry se convertiría en su sostén en los años posteriores, acompañándola en la lucha legal contra Rosenthal y en la reestructuración de su vida. La ironía del destino quiso que Martin Melcher, el hombre que había arruinado sus finanzas, quizás sin saberlo, también le hubiera salvado a Terry la vida. Meses después de la muerte de Melcher, Doris convenció a su hijo de abandonar la casa en Cielo Drive, una decisión que resultaría providencial. Esa misma residencia se transformaría poco después en escenario de una de las tragedias más atroces de Hollywood: los asesinatos de Sharon Tate y sus amigos a manos de la secta de Charles Manson. El vínculo de Terry con Manson era tan directo como inquietante. A través de su amistad con Dennis Wilson, miembro de los Beach Boys, había conocido al líder de la secta y hasta escuchado sus aspiraciones musicales. Manson soñaba con un contrato discográfico que Terry nunca le otorgó. Años después, investigadores y cronistas relacionarían esa negativa con la violencia desatada por el culto. El simple hecho de que Doris Day, impulsada por un presentimiento maternal, convenciera a su hijo de mudarse, evitó que estuviera presente cuando la familia Manson irrumpió en la mansión y desató la masacre. Así, la muerte de Martin Melcher, que parecía haber destruido la vida de Doris, terminó desencadenando una decisión que probablemente salvó a su hijo de un destino brutal. La paradoja era tan cruel como reveladora. De las ruinas de una traición nacía una improbable salvación. Hollywood, una vez más, entrelazaba glamour y tragedia con precisión despiadada. Forzada a seguir adelante, Doris aceptó el desafío de convertir la imposición contractual en oportunidad. The Doris Day Show debutó con fuerza y se mantuvo en pantalla durante 5 temporadas, aunque no sin conflictos internos. La actriz se negó a repetir viejas fórmulas y exigió a los productores, junto a su hijo, tener mayor control creativo. Con ese giro, logró transformar un proyecto que había nacido como símbolo de engaño en una nueva plataforma de éxito. Pero no todo era cámara y público. Tras bastidores, Doris inició una batalla legal que se prolongaría durante años contra Jerome Rosenthal, el abogado socio de su esposo, al que responsabilizaba de haber administrado su fortuna con negligencia y deshonestidad. Durante una década, libró un combate en tribunales que no solo buscaba recuperar dinero, sino también restaurar su dignidad. En ese proceso, Doris mostró una fuerza interior que pocas veces había exhibido en público.
la determinación de no permitir que la traición definiera su destino. La justicia, sin embargo, avanzaba con la lentitud que suele desesperar incluso a los más resistentes. No fue hasta 1974 que un tribunal falló a su favor, reconociendo que había sido víctima de fraude. Aún así, la compensación económica demoró 5 años más en llegar. Fue en 1979, más de una década después del desastre inicial, cuando por fin recibió indemnización. Para entonces, Doris había aprendido a reconstruir su vida con paciencia y resiliencia. Lejos de hundirse en la amargura, cultivó un rasgo sorprendente: la compasión. Cuando Carmel by the Sea, California, redescubrió un propósito que cambiaría el rumbo de sus últimos años: la defensa de los animales. La semilla de esa pasión había germinado tiempo atrás, durante el rodaje de The Man Who Knew Too Much de Alfred Hitchcock, cuando presenció el maltrato a unos animales en el set y se negó a trabajar hasta que recibieran un cuidado adecuado. Ese gesto, casi anecdótico en su momento, se transformó en una cruzada personal. En 1978 fundó la Doris Day Animal Foundation y más tarde el Doris Day Animal League, organizaciones que dieron voz a criaturas indefensas y la posicionaron como pionera en la defensa de los derechos animales. La que había sido la reina de la taquilla ahora usaba su fama como escudo y espada en una batalla distinta: la de proteger a los más vulnerables, demostrando que incluso después de perderlo, casi todo era posible reinventarse desde la compasión. Su compromiso no se quedó en discursos. Doris donó grandes sumas de su propio dinero para crear centros de rescate, hospitales y campañas de concienciación. En 1995, impulsó la creación del World Spay Day, una jornada mundial dedicada a la esterilización para reducir el abandono animal. Abrió además el Doris Day Horse Rescue and Adoption Center, destinado a salvar caballos maltratados y abandonados. Cada iniciativa era un reflejo de su transformación. La estrella que una vez perteneció a los estudios y a las masas, ahora pertenecía a los animales y a las personas que los defendían. Incluso su hotel en Carmel, el Cypress Inn, se convirtió en un símbolo de este nuevo camino, siendo uno de los primeros alojamientos de lujo en aceptar abiertamente a huéspedes con sus mascotas. Mientras Hollywood seguía rindiendo homenajes a su carrera, Doris prefería invertir su energía en ladridos y relinchos, en rescatar aquello que no tenía voz. Aún así, el mundo del espectáculo no terminó de soltarla del todo. En 2011, a los 89 años, sorprendió al público con el lanzamiento de My Heart, un álbum que recogía grabaciones. Los críticos coincidieron en que la voz de Doris, cargada de calidez y ternura, transmitía la misma verdad emocional que la había convertido en inmortal en las décadas pasadas. Con esa publicación tardía, su negativa a exponerse más no significó olvido. Doris Day seguía siendo una figura legendaria, cuya imagen luminosa y voz melódica estaban grabadas en la memoria colectiva. De vez en cuando concedía entrevistas telefónicas, siempre cuidadosa, con un tono cercano y afable. Cuando hablaba de su carrera, lo hacía con gratitud, pero también con distancia, como si los años de estudio hubieran pertenecido a otra persona. Prefería recordar su tiempo en Calamity Jane, a la que definía como su película favorita, porque allí se sentía más ella misma, sin artificios ni máscaras. Esa elección revelaba la esencia de Doris, una mujer que nunca dejó de buscar autenticidad, incluso en un mundo construido sobre ilusiones. En sus palabras finales resonaba una verdad estoica: se puede ser estrella sin dejar de ser humana, se puede perderlo todo y volver a empezar. Así vivió sus últimos años. 13 de mayo de 2019, a los 97 años, Doris Day murió en Carmel a causa de una neumonía. No hubo funeral, ni tumba, ni memorial público, tal como lo había pedido. Su partida, discreta y sin ceremonias, fue coherente con la vida que había elegido en sus últimos años, alejada del bullicio y enfocada en lo esencial. La noticia conmovió al mundo entero, recordando no solo a la estrella radiante de Hollywood, sino también a la mujer resiliente que había enfrentado traiciones, pérdidas y reinvenciones.
Su legado trascendía las películas y canciones. Estaba en cada animal rescatado, en cada sonrisa que había regalado desde la pantalla, en cada acto de perdón y coraje. En 1962, en los estudios Warner, Bette Davis y Joan Crawford se miraban como depredadoras en una arena invisible. Estaban por comenzar el rodaje de Whatever Happened to Baby Jane, pero la verdadera tensión no estaba en el guión, sino en los pasillos. Davis, con su mirada penetrante y su reputación de actriz seria, y Crawford, emblema del glamour de MGM, arrastraban décadas de comentarios ácidos y competencia silenciosa. Entre toma y toma, la hostilidad se desbordaba en gestos calculados. Davis pisándole los pies a Crawford en una escena, Crawford llenando sus bolsillos con piedras para hacer más pesado su cuerpo cuando debía ser arrastrada. Aquella rivalidad, que muchos calificaban de odio visceral, en realidad era también una compleja mezcla de respeto y envidia, convertida en espectáculo dentro y fuera de la pantalla. El origen de esa enemistad se remontaba a los años 30, cuando ambas reinaban en estudios rivales. Crawford, la joven ambiciosa que había escalado desde corista hasta estrella de MGM, construyó su carrera a través de la imagen de la flapper sofisticada y trabajadora, un modelo que inspiraba a las mujeres de la depresión. Davis, en cambio, había rechazado la etiqueta de belleza superficial. Eligió papeles incómodos, personajes mordaces, mujeres alejadas de la perfección, demostrando que el talento podía prevalecer sobre el atractivo convencional. Sus caminos parecían irreconciliables, y Hollywood, siempre hambriento de conflictos, los alimentaba con un tema despiadado que descartaba a las actrices al llegar la madurez, y ese terreno común acabaría enfrentándolas en una batalla tan destructiva como fascinante. Cuando Crawford dejó MGM en 1943, su llegada a Warner Brothers, feudo de Davis, tensó aún más la cuerda. La industria ya comenzaba a arrinconarlas. La juventud era el único capital que Hollywood valoraba en sus estrellas femeninas, y ambas estaban entrando en esa edad en que los papeles escaseaban. En ese contexto, el guión de Baby Jane parecía hecho a su medida. Dos hermanas enemistadas, atrapadas en la decadencia, reflejo de sus propias trayectorias. Lo sorprendente es que fue la propia Crawford quien sugirió a Davis para el papel de Jane. Recibió una nominación al Oscar por su interpretación de la perturbada Baby Jane, lo que reavivó la tensión. Crawford, que no había sido nominada, encontró la forma de vengarse en la noche más importante del cine. Cuando Anne Bancroft ganó por The Miracle Worker y no pudo asistir, Crawford se ofreció a recibir el premio en su lugar. Así, mientras Davis esperaba escuchar su nombre, fue su enemiga la que subió al escenario, robando el centro de atención en un gesto calculado que quedó grabado en la historia de los premios de la Academia. El espectáculo era total. Rivalidad, celos y gloria se mezclaban en un mismo escenario, confirmando que la guerra entre ambas era tan atractiva como cualquier guión. A partir de entonces, cada aparición pública, cada declaración mordaz, era amplificada por la prensa, convirtiendo su relación en un espectáculo paralelo a sus carreras. Tras el éxito de Baby Jane, el director Robert Aldrich intentó repetir la fórmula con Hush, Sweet Charlotte en 1964, pero esta vez la tensión fue insostenible. Crawford abandonó el rodaje entre acusaciones de acoso y humillaciones y fue reemplazada por Olivia de Havilland. Aún así, la sombra de Crawford seguía flotando sobre la película, como si su ausencia fuera una presencia inevitable. Para entonces, ambas habían alcanzado un estatus legendario, pero también enfrentaban el implacable paso del tiempo. La industria que las había coronado ahora las relegaba, y la rivalidad que las mantenía vivas se convertía en una forma de resistencia contra el olvido. En entrevistas, Davis ironizaba sobre la supuesta promiscuidad de Crawford, mientras ella respondía con un silencio calculado. Las dos entendían que la batalla era parte del mito. Sin su enemistad, quizá sus nombres no hubieran resonado con tanta fuerza en una era que ya buscaba nuevos ídolos. A medida que avanzaba la década de 1970, las dos divas enfrentaban los estragos de la edad de maneras opuestas. Crawford se recluyó,
obsesionada con controlar cada imagen que salía de ella, rehusándose a ser fotografiada sin aprobación. Davis, en cambio, se mantuvo activa, sin importar cómo la mostrara la cámara, apostando por papeles arriesgados en televisión y cine independiente. En 1977, Davis se convirtió en la primera mujer en recibir el premio a la trayectoria del American Film Institute, mientras que Crawford fallecía ese mismo año, en un apartamento de Nueva York, lejos del esplendor que la había definido. Cuando los periodistas preguntaron a Davis por la muerte de su eterna rival, su respuesta, tan lapidaria como polémica, entró al panteón de frases célebres de Hollywood. No diré nada malo de ella, excepto que está muerta. Era la culminación de una enemistad que había trascendido lo personal para convertirse en mito, un recordatorio de que incluso en la derrota, ninguna de las dos dejaría de ser recordada. La muerte de Joan Crawford no apagó el eco de su figura. Un año después, en 1978, su hija Cristina publicó el libro Mommy Dearest, una autobiografía demoledora que retrataba a su madre como abusiva, fría y violenta. El escándalo fue inmediato. Hollywood, que durante décadas había venerado a Crawford como emblema del glamour, ahora veía su imagen teñida de crueldad. La adaptación cinematográfica de 1981, con Faye Dunaway en el papel principal, convirtió ese retrato en parte indeleble de la cultura popular. Para Bette Davis, aún viva, el libro fue un recordatorio de lo difícil que era separar la persona del mito. Aunque había criticado duramente a Crawford en vida, mostró cierta empatía hacia la complejidad de ser madre en una industria despiadada. Davis misma tenía una relación complicada con su hija, Barbara B.D. Hyman, quien años después también publicaría un libro exponiendo sus tensiones familiares. Así, la rivalidad entre Davis y Crawford se extendía más allá de la tumba, como un espejo de tragedias compartidas. En los años 80, la salud de Bette Davis comenzó a deteriorarse. En 1983, fue diagnosticada con cáncer de mama y sometida a una mastectomía. Poco después, sufrió 4 derrames cerebrales que le dejaron secuelas visibles: parálisis parcial en el rostro, dificultad para hablar y movimientos limitados en su brazo izquierdo. Aún así, se negó a retirarse. Con férrea disciplina, realizó terapias para recuperar parte de sus funciones y volvió a trabajar en televisión y cine, demostrando la misma tenacidad que la había convertido en leyenda. Su hábito de fumar compulsivamente, más de 100 cigarrillos al día, acompañaba esa resistencia, como si su cuerpo fuese otro campo de batalla. Aunque físicamente debilitada, seguía mostrando una voluntad de hierro que inspiraba tanto admiración como tristeza. El público la veía como símbolo de resiliencia, una mujer que literalmente había encarnado el lema que más tarde grabarían en su tumba: "She did it the hard way". Lo hizo a su manera, enfrentando cada obstáculo con dureza. Mientras la figura de Davis seguía en activo, el contraste con la memoria de Crawford se hacía más evidente. La película basada en Mommy Dearest había convertido a su rival en un personaje casi caricaturesco, una villana más que una actriz. Davis, en cambio, era homenajeada por nuevas generaciones de cineastas y críticos que veían en ella un referente de autenticidad interpretativa. En 1981, Kim Carnes lanzó la canción Bette Davis Eyes, que se convirtió en un éxito mundial, devolviendo su nombre al centro de la cultura popular. Davis, con sentido del humor, agradeció el gesto, enviando notas de gratitud a los compositores y orgullosamente colgando los discos de oro y platino en su casa. Era como si el destino le hubiera reservado a cada una un legado opuesto. Crawford atrapada en el mito del abuso y el artificio, Davis reivindicada como símbolo de talento y carácter. La rivalidad había trascendido la vida y se proyectaba en la posteridad con la misma intensidad. A pesar de sus problemas de salud, Davis no dejó de trabajar. En 1987 participó en The Whales of August, junto a Lillian Gish, interpretando a una anciana terca y mordaz. Los críticos describieron su actuación como una sinfonía de sarcasmos y gestos bruscos, un reflejo de su personalidad real llevada al límite.
Era evidente que su cuerpo ya no respondía con la agilidad de antaño, pero su mente seguía siendo un arsenal de precisión interpretativa. Memorizar no solo sus líneas, sino también las de los demás actores, seguía siendo parte de su disciplina obsesiva. La película funcionó como una metáfora de su vida. Una actriz envejecida pero indomable, capaz de transmitir una energía feroz incluso en su fragilidad. El público la recibió como un último tributo a su grandeza, mientras Davis continuaba presentándose en entrevistas televisivas donde desplegaba su ironía afilada, reforzando la imagen de mujer combativa que nunca aceptó la derrota ni la complacencia. En 1989, la batalla de Davis contra el cáncer llegó a su desenlace. Ese mismo año, viajó al Festival de Cine de San Sebastián en España para recibir un reconocimiento, pero la enfermedad avanzaba implacable. Incapaz de regresar a Estados Unidos, se trasladó a Francia, donde falleció el 6 de octubre en el Hospital Americano de Neuilly-sur-Seine, a los 81 años. Su tumba en el Forest Lawn Memorial Park lleva inscritas las palabras sugeridas por su amigo Joseph Mankiewicz: "She did it the hard way". Ese epitafio encapsulaba no solo su carrera, sino también la esencia de su rivalidad con Crawford. Ambas habían luchado a contracorriente en un sistema que no perdonaba la edad ni el carácter, y aunque sus caminos divergieron en reputación, compartieron la misma condición de mujeres que nunca se rindieron. En sus muertes, la leyenda de su enemistad se consolidó como parte del folclore de Hollywood, una historia de talento, ambición y heridas que trascendió generaciones. La publicación, en ese mismo 1989, del libro Beth and John, The Divine Feud, confirmó que el interés por su rivalidad estaba lejos de apagarse. Décadas después, en 2017, la serie Feud, Beth and John, protagonizada por Jessica Lange y Susan Sarandon, revivió la historia para nuevas audiencias. El público redescubrió no solo la magnitud de su enfrentamiento, sino también el trasfondo de una industria que enfrentaba a mujeres poderosas para mantenerlas bajo control. Davis y Crawford se convirtieron así en símbolos de resistencia contra un sistema que las explotó y luego intentó descartarlas. Hollywood, en su brillo y crueldad, había usado sus rivalidades como espectáculo, pero al final fueron ellas quienes trascendieron. Más allá de las críticas y las caricaturas, ambas dejaron un legado de valentía y talento. Sus nombres quedaron grabados no solo en los créditos de películas inolvidables, sino también en la memoria colectiva como dos fuerzas indomables que hicieron de la supervivencia un arte. Al igual que Davis y Crawford, Judy Garland fue otra figura que expuso la cara más oscura del sistema de estudios. La niña que había fascinado al mundo con Over the Rainbow creció atrapada en un engranaje que controlaba hasta lo que comía. Desde los 10 años le suministraban píldoras para mantenerse despierta y somníferos para dormir, un ciclo de dependencia que se convirtió en condena. Su adolescencia fue sacrificada en sets interminables, con médicos contratados por MGM vigilando su peso, su dieta y su rendimiento. Aunque su talento la convirtió en símbolo de esperanza durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, en privado sufría una angustia que desembocó en intentos de suicidio y en una inestabilidad que Hollywood prefería ocultar. Cuando en 1950 el estudio rescindió su contrato, lo que parecía el fin resultó ser un renacimiento. Desde los escenarios de conciertos, Judy reconstruyó una carrera deslumbrante, pero siempre perseguida por los fantasmas de su infancia manipulada. El 23 de abril de 1961, Garland subió al escenario del Carnegie Hall y ofreció lo que muchos llamaron la mejor noche en la historia del espectáculo. Su voz, cargada de vulnerabilidad y poder, conmovió a un público que la ovacionó hasta el delirio. El álbum del concierto ganó 5 premios Grammy y permaneció más de 70 semanas en listas, confirmando que Judy había trascendido su pasado cinematográfico para convertirse en una artista total. Sin embargo, ni la gloria musical ni la aclamación internacional lograron rescatarla de sus demonios internos. Los problemas financieros la acosaban tanto como las recaídas en la adicción a los barbitúricos. Cada matrimonio fracasado aumentaba la sensación de soledad.
En 1969, con apenas 47 años, fue encontrada muerta en Londres por sobredosis accidental. El mundo lloró la pérdida de una estrella que había iluminado millones de vidas, pero también quedó frente a un espejo incómodo: el precio de haber convertido a una niña en un producto rentable. Veronica Lake representó otro ángulo de la tragedia. Su famoso peinado peekaboo, con un mechón cubriendo un ojo, la convirtió en símbolo de glamour durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Su imagen era imitada por mujeres de todo el país, hasta que el gobierno le pidió cambiarlo porque resultaba peligroso para las trabajadoras de fábricas que copiaban el estilo. Pero tras esa iconografía, Lake arrastraba un diagnóstico de esquizofrenia y una vida marcada por el alcohol y los escándalos. Su belleza etérea fascinó al público, pero en los rodajes era considerada problemática. La muerte prematura de su hijo, sus divorcios y la precariedad financiera la hundieron en una espiral que terminó con ella trabajando como camarera en un hotel neoyorquino en los años 60. Su final en 1973, a los 50 años, víctima de cirrosis, mostró con crudeza el contraste entre la diva que un día encarnó el deseo de una nación y la mujer solitaria que no logró escapar de sí misma. Rita Hayworth, bautizada la diosa del amor, vivió un destino igualmente cruel. Hija de inmigrantes españoles, fue transformada por Columbia Pictures a través de dolorosos procedimientos estéticos y un cambio de identidad que borró sus orígenes. En 1946, con Hilda, alcanzó la cima. Su baile sensual quedó inmortalizado como uno de los momentos más eróticos del cine clásico. Se casó con el príncipe Ali Khan y se convirtió en realeza, pero la felicidad fue efímera. Sus matrimonios fallidos, las traiciones y una dependencia creciente del alcohol marcaron su vida privada. A finales de los 50, comenzó a olvidar diálogos y a mostrar comportamientos erráticos que fueron atribuidos a la bebida. En realidad, sufría Alzheimer, diagnosticado recién en 1980. Pasó sus últimos años cuidada por su hija Yasmín y falleció en 1987 a los 68 años. Su caso fue clave para visibilizar la enfermedad, convirtiendo a la mujer que había sido un mito de sensualidad en emblema de una lucha médica y humana. Jean Harlow, por su parte, fue la primera rubia explosiva de Hollywood, la que con su cabello platino creado a base de peróxido y amoníaco desató una moda nacional. Su química con Clark Gable era dinamita en taquilla, y sus comedias y dramas atrajeron multitudes en plena depresión. Pero detrás del brillo estaba una vida corta y turbulenta. 3 matrimonios fallidos, un intento de estabilidad con el actor William Powell y una salud quebrantada por infecciones renales agravadas por los productos químicos usados para mantener su imagen. En 1937, mientras filmaba Saratoga, colapsó en el set. Murió días después a los 26 años, dejando a la industria en shock. MGM terminó la película usando dobles y planos lejanos, un truco técnico que solo alimentó la fascinación por ella. La muerte de Harlow en la cúspide consolidó su mito. La rubia risueña que parecía indestructible se convirtió en un recuerdo congelado en el tiempo, símbolo del fulgor efímero del cine clásico.